un soldado de Napoleón se rebeló, robó cosas del almacén, vino, se emborrachó, se fue al pueblo y abandonó su puesto, estaba de guardia. Se fueron a buscar cuando se dieron cuenta de esto, entonces se resistió al arresto, golpeó a los que lo iban a arrestar. Bueno, finalmente pues, lo llevaron detenido. Era una falta grave, era tiempo de guerra, y pues la disciplina militar debe ser muy estricta porque el ejército depende de esa disciplina. Entonces fue juzgado por un consejo de guerra y se le condenó a muerte. Iba a ser fusilado en 3 días. Y la madre de este soldado pues fue a tratar de abogar por él y no pudo hacer nada, y consiguió una audiencia con el mismo Napoleón. Napoleón la recibió y le dijo, pues, ¿qué quieres? Y ella le dijo, pues, quiero que le conceda su gracia a mi hijo. Napoleón le respondió, mujer, no la merece. Y ella le dijo, si la mereciera, no sería gracia. Si contra la rebelión, contra la maldad, la única esperanza es la gracia. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, versículos 1 a 8, que termina con eso, con la gracia para la maldad que vemos en este pasaje. Dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseña, por lo que nos muestra de ti y de nosotros, por lo que nos enseña de la gracia. Sabemos que sin tu gracia pues estamos perdidos y condenados, y te pedimos que por gracia mandes tu Espíritu en este día aquí a tu iglesia, para que obre en los corazones de todos nosotros, nos llame la atención, nos haga voltear hacia ti y
voltear a ver nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Cada uno te necesita, te necesitamos y pedimos de tu gracia, pedimos tu presencia y tu Espíritu entre nosotros. Y pedimos que sea para tu gloria, lo que es el nombre de Cristo. Amén. Los descendientes de Adán tomaron diferentes caminos. Caín se fue lejos e inició una civilización totalmente mundana. Set se quedó en el lugar donde todavía se podía adorar a Dios y presentarle sacrificios, lo que representaba el reconocimiento de la necesidad de un Salvador que pagara por ellos y los librara del pecado con el que se habían rebelado contra Dios. Representaba la fe con la que creía en la promesa de un descendiente de la mujer que sería ese Redentor. En este estudio que hemos estado teniendo en las últimas semanas, hay una lista de las dos ramas. La de Caín se detiene en la 7ª generación y lo que se ve es el decaimiento moral creciente a pesar de muchos avances científicos y económicos. De la rama de Set, el foco está en la línea de sus descendientes, de la que venía la promesa. Se nombra únicamente a aquellos a los que se iba transmitiendo ese privilegio. Y aunque no siempre fue el primogénito al que se transmitía esa gracia, a pesar de que esa era la creencia de las personas, Dios en su soberanía a veces la daba incluso al menor de la familia, como por ejemplo David años después. La lista de los descendientes de Set llega a la 10ª generación con Noé, hijo de Lamec, un hombre de fe que puso a su hijo ese nombre creyendo en la promesa cuando dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, siendo de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y entonces llegamos a versículos 1 y 2, donde empezamos a ver la rebelión humana. Dicen estos versículos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había pasado un periodo relativamente largo, 10 generaciones desde Adán. Además, la vida de los hombres duraba muchos años. Muchos vivían más de 900, casi 1000, y había una bendición para que el hombre fructificara y llenara la tierra, por lo que la población de todo el mundo era muy numerosa. Pocos morían y muchos nacían. El problema no era la gran multiplicación de la población en la tierra, que era de acuerdo al plan divino. El problema era la maldad del género humano. Toda la raza humana descendiente de Adán nació según la imagen corrompida de Adán después de la caída, con una naturaleza pervertida, por lo que hay una relación directa entre el número de pobladores y el estado de la sociedad. Mientras más aumenta la población, aumenta el pecado. Cuando los impíos son muchos,
mucha es la transgresión, dice el libro de Proverbios. La descomposición social empezó muy pronto. Además de la depravación natural por la caída, Caín quería adorar a Dios según su propia manera. Y después de asesinar a Abel, sus descendientes, sin ningún interés en lo espiritual, se preocuparon por la prosperidad y por ser poderosos. Se alejaron de Adán y su familia, comenzando una civilización materialista. Lamec, uno de ellos, introdujo la poligamia, violando la ley del matrimonio. Aquí el pasaje hace una distinción entre los habitantes de la tierra, los hombres, de los que se dice que empezaron a multiplicarse y les nacieron hijas, y los hijos de Dios, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Los hombres, pues evidentemente son todos los descendientes de Adán, de las dos ramas. Se ha discutido mucho acerca de quiénes eran los hijos de Dios. Algunos dicen que eran demonios o seres angelicales, basándose en el uso que se da a ese término de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Job, donde dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Sin embargo, la expresión hijos de Dios se usa también para referirse al pueblo de Dios, como por ejemplo en Deuteronomio 14:1, que dice, Deuteronomio 14:1, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte. O también en Oseas 1:10, que dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En el Salmo 73:15, el salmista, hablando que si se comporta como los impíos, dice, a la generación de tus hijos engañaría. Está hablando a Dios, y tus hijos son todo el pueblo de Israel. Esa es la otra posibilidad, que los hijos de Dios sean los descendientes de Set, el pueblo de Dios, que hasta ese entonces había permanecido fiel a Dios y se había separado de los descendientes de Caín. Pero comenzaron a alejarse de la lealtad al verdadero Dios y empezaron a parecerse cada vez más a esos hijos de los hombres mundanos y paganos. Los hijos de Dios, los creyentes, los que eran herederos de la promesa, viendo que los hijos de los hombres, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando planearon casarse, que es la relación humana más importante, hicieron a un lado su fe y su herencia piadosa. Cuando buscaron una futura esposa, no se preguntaron, ¿me ayudará esta mujer a formar un hogar, que sea un lugar de instrucción
en la fe para nuestros hijos? En vez de ello, la pregunta más importante que se hacían era: ¿es hermosa? Los matrimonios con mujeres paganas los llevó a más degeneración, hasta que ya no había ninguna diferencia con la descendencia de Caín. En realidad, no hay que hacer nada para que cualquier cosa se descomponga, para que se eche a perder, desde un alimento hasta una casa. Si esta cosa la dejamos sola por un tiempo y regresamos, el alimento lo encontramos descompuesto, apestando, con hongos y gusanos. La casa, si ha pasado suficiente tiempo, estará llena de polvo, de óxido, de telarañas, con goteras y hasta derrumbada. Por el contrario, hay que hacer un gran esfuerzo para conservar las cosas en buen estado. Esto es por la corrupción que reina en el mundo. No solo el hombre fue afectado por el pecado, toda la creación la padece. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas, espinas y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra. De una manera natural, todo tiende a descomponerse, a deshacerse, hasta que se hace polvo. Al ver las genealogías, aún de los descendientes de Set, vemos que solo unos cuantos mantenían la fe. Se menciona solamente a un hijo de cada patriarca. Los demás no destacaron por su fe, aunque siempre hubo y siempre habrá un remanente fiel que Dios se reserva. Él dice al profeta que creía que solamente él había quedado: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Por supuesto, no era suficiente ser descendiente de Set o de alguno de los patriarcas. No era suficiente vivir cerca del lugar de adoración, ni era suficiente presentarse cada día de reposo llevando ofrendas y sacrificios, como tampoco es suficiente ahora. Es necesario hacer firme nuestra vocación y elección, como enseña Pedro. Hay que buscar la santidad y seguirla. Hay una responsabilidad que corresponde a cada uno en lo individual para no caer en la corrupción y sus consecuencias. Vamos allá a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
poniendo atención, poniendo esfuerzo. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Contando los años vividos por los patriarcas y los años a los que engendraron al Hijo y la línea de sucesión, pasaron poco más de 2000 años desde la creación hasta el diluvio. Como vemos, la población había aumentado y los descendientes de Set sucumbieron ante el atractivo del mundo. Seguramente casarse con mujeres incrédulas no era su único pecado, pero fue una influencia decisiva en su alejamiento de Dios. Se podría pensar que todavía no había una prohibición expresa para el pueblo de Dios de no casarse con idólatras, por lo cual no era pecado, pero tenían la sentencia contra la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No hace falta mucho sentido común para pensar que es imposible unirse en matrimonio con alguien con que se tiene una enemistad irreconciliable, que es un enemigo a muerte. La simiente de la serpiente es implacable. No está consciente de la enemistad, pero esa enemistad es un fruto de su rebelión y odio contra Dios, por lo que aborrecen a Dios, a lo que Dios ama y a los que aman a Dios. Y se van a oponer, a atacar y a destruir al pueblo de Dios. Contra él van a sacar su resentimiento. Lo vemos en Caín, que estaba enojado porque Dios rechazó su ofrenda y desquitó su frustración con Abel. Es cuestión de tiempo y que se den las circunstancias. Un creyente no debe unirse en un yugo desigual con un incrédulo, y no hay unión más cercana, humanamente hablando, que el matrimonio. Muchos sabemos de las dificultades adicionales que hay en un matrimonio así, sobre todo en lo que se refiere a la debida adoración por parte del creyente por la oposición del incrédulo. Pero hay grandes diferencias sobre la educación de los hijos, sobre valores de la vida, muchas cosas en general. Un matrimonio con una persona con principios y prácticas opuestas es una fuente de corrupción. Una mujer pagana como esposa y madre ejercería una influencia fatal en la casa, por lo que las siguientes generaciones se hundirían en más depravación. Este tipo de uniones
deberían ser una gran preocupación para los padres creyentes, ya que hay una influencia tan grande que prácticamente estaría condenando a sus hijos. Más adelante en este libro vemos la ansiedad de Abraham porque su hijo Isaac tuviera una esposa creyente y de ninguna manera una de los hijos de los cananeos donde habitaba. Lo mismo sucedió con Rebeca e Isaac, con su hijo Jacob. En Génesis 27:46 podemos leer: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Claro, en la cultura y en ese tiempo la iniciativa era de los hombres para tomar mujeres. Ahora puede ser al revés, pero casarse un hombre con una incrédula o una incrédula con un creyente es lo mismo. Los descendientes de Set en realidad no creían en la enemistad que Dios había advertido con los hijos de Caín, que eran la simiente de la serpiente. En realidad no creían el evangelio que tenían. Debía haber una separación entre los dos pueblos, los dos únicos pueblos que hay en la tierra, entre las dos simientes. Pero ellos entraron en relaciones íntimas con el mundo. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Estos matrimonios lograron que con el paso del tiempo los descendientes de Set fueran tan enemigos de Dios como los descendientes de Caín. Esta es una táctica del diablo para destruir al pueblo de Dios. La sigue usando en la actualidad y siempre que la usó obtuvo buenos resultados. Muchas veces el pueblo de Dios ha caído en la apostasía, mezclándose con los incrédulos. La palabra apostasía significa apartarse de Dios, abandonar su pacto de golpe o poco a poco. Un ejemplo tenemos en Esdras, capítulo 9, versículos 1 y 2, que dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esto fue la causa de la apostasía de Salomón. Ese fue el consejo de Balaam a Balac, el rey enemigo, que quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel y no pudo. Entonces aconsejó esto, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab en rituales idólatras. El furor de Jehová se mostró en una plaga que comenzó a derribar a miles
de Israel, y parecía que continuaría hasta que toda la nación fuera consumida. En Números 31:16 dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El pueblo de Dios es la sal del mundo, pero si se mezcla con el mundo y pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echado fuera y pisoteado por los hombres. Hay quienes piensan que la destrucción del mundo por el diluvio se debió a que la raza humana había quedado arruinada genéticamente con la unión de seres celestiales y hombres, lo que dio como resultado monstruos, gigantes entre otros, de los que habla el versículo 4, y que por eso Dios los destruyó. Pero Cristo mismo aseguró que los ángeles no tienen esa posibilidad. Los hombres que resuciten ya no tendrán necesidad de reproducirse, porque ya no habrá hombres que mueran. La sexualidad era para que se poblara la tierra, y solo fue dada a los seres terrenales, plantas y animales, pero no fue dada a los seres espirituales, que son creados directamente por Dios. En Lucas 20, 34 a 36 podemos leer esto que dice: Entonces, respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. También se ha dicho que no eran demonios, sino más bien hombres poseídos por demonios. Pero aunque es indudable que había una fuerte influencia del diablo entre los hombres, entre la nación de Caín, un endemoniado no tiene la capacidad de alterar genéticamente a la raza humana. Y además el pasaje dice que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, lo que significa que las tomaron en matrimonio, tomaron para sí mujeres. Lo que no haría un endemoniado, que no actuaría racionalmente, sino como un demente, como un loco. Dice, escogiendo entre todas. Lo que hicieron fue sin buscar consejo, sin reflexionar. Habla de que posiblemente no respetaban la ley del matrimonio. Escogían entre todas, entre solteras y casadas, y más de una, reflejando que habían adoptado las costumbres y valores de la civilización de Caín. Tenemos la paciencia de Dios en el versículo 3, que dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que dice Jehová, lo dice al ver el estado lamentable en el que había caído la humanidad. El Espíritu de Dios había estado obrando en ese tiempo, igual que lo hace ahora, por medio de su palabra,
que indudablemente se predicaba. Como ya hemos estudiado, Enoc era profeta, Lamec, el padre de Noé, hablaba de la promesa y por eso nombró así a su hijo, y Noé mismo era un pregonero de justicia, un predicador, como nos dice Pedro en su segunda carta. Sin embargo, la humanidad, casi en su totalidad, rechazaba la obra de gracia. Si se resiste y apaga el espíritu no contenderá para siempre. La misericordia de Dios tiene un límite. Todo pecado tiene que ser juzgado debido a la santidad, la justicia y la perfección de Dios. Predicó Pablo en Atenas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La misericordia para el rebelde que se niega a creer el Evangelio no dura para siempre. Si tú estás aquí sin Cristo, siguiendo tu propio camino, viviendo en el mundo, y como muchos pensamos mucho tiempo que vamos a vivir para siempre, pensando que nunca va a pasar nada y que las cosas solo pueden mejorar, oye otra vez a Pablo. Si te niegas una y otra vez a venir a Cristo, llegará el día en que el juicio de Dios vendrá sobre ti. El tiempo se habrá acabado. La razón es que el hombre había abandonado toda espiritualidad. Ciertamente él es carne. La carne es la naturaleza corrompida y se opone al espíritu. Cuando la carne domina a una persona, el espíritu se entristece, se retira y deja de obrar. Enoc caminaba con Dios. Caminar o andar con Dios es una manera de vivir, la manera espiritual, una manera que refleja en lo exterior la fe que hay en el interior, la manera como la humanidad vivía, declaraba que andaba en la carne. Dice Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A pesar de todo, Dios da un plazo, mas serán sus días 120 años. Dice, por el momento detendré el juicio que merecen. Habría una manera de evitarlo, con su arrepentimiento, que se vería con una reforma en su conducta, con volverse a Dios y empezar a caminar con Él. El plazo sería de 120 años. El tiempo y la tolerancia de Dios hacia los pecadores rebeldes es a veces largo, pero siempre limitado.
los aplazamientos no son indultos. Aunque Dios soporta a los pecadores mucho tiempo, no los soportará para siempre. Noé predicó 120 años. Pedro dice que el Espíritu de Dios se esforzaba por atraer a los seres humanos hacia Dios, pero ellos no querían volver. A ellos les predicó Cristo en espíritu por medio de Noé, en aquel tiempo de 120 años de paciencia de Dios. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En ese estado del mundo todavía aumentó la maldad. Dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los que creen que seres espirituales se unieron con las mujeres usan la segunda parte de este versículo como prueba, diciendo que los gigantes surgieron de esas relaciones. En primer lugar, examinando el texto, dice claramente que en aquellos días y también después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, había gigantes. Nunca dice que los gigantes fueron producto de esa unión. En segundo lugar, la palabra que se traduce gigantes también significa tiranos. Y es el mismo significado de la palabra que se traduce un poco más adelante como valientes. Hombres poderoso, de valor, fortaleza, riqueza o poder. Grandes hombres. El versículo dice, estos fueron los valientes. Esto se refiere a lo que se traduce como gigantes. Y la frase se refiere a grandes hombres, a los reyes o a los tiranos de la línea de Caín. Grandes hombres, pero no necesariamente de mucha estatura. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no está relacionada con gigantes. Génesis es un libro de genealogías, un libro de familias. Los hijos de Dios es la línea que desciende de Adán a través de Set, y las hijas de los hombres pertenecen a la línea de Caín. Se mezclaron y la humanidad entera se contaminó del mundanismo. En la Biblia se mencionan gigantes como el rey Og en Deuteronomio 3, el que se dice que tenía una cama de hierro y se dan las medidas. Pero bueno, eso no es tan asombroso. Aquí había un hombre con una cama de piedra y de piedra a la cabecera. Dicen que murió de un almohadazo. Pero se habla de los hijos de Anac, de Goliat, y simplemente no tenemos información de dónde venían, considerando que existieron
después del diluvio. Pudo ser una mutación genética, pero cualquier cosa que se diga es una especulación. Este asunto no es un tema teológico trascendental. Frecuentemente tenemos curiosidad de las cosas que las Escrituras solamente dan un indicio. Y sería muy desafortunado y peligroso desarrollar una teología minuciosa a partir de esto, o de fragmentos de la Biblia sin tomar en cuenta toda la Biblia. Si esta información fuera necesaria, sobre todo para la salvación, para la redención, Dios la habría dado de una forma más clara y completa. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Del versículo anterior se deduce que lo que vio Dios fue el abuso de los grandes hombres, de los tiranos, de los poderosos, que pues tenían armas, las usaban, así pisoteaban el derecho de los demás, despreciaban lo justo y lo sagrado, se hicieron de un gran nombre, y eso mismo querían hacer los constructores de Babel, que vamos a ver más adelante. Dios vio el pecado en que estaba hundida la humanidad. Era un estado generalizado. Cuando los más pecadores eran varones de fama, de renombre, las cosas van mal cuando los malos no solo reciben honra a pesar de su maldad, sino que la reciben precisamente por su maldad, y cuando se exalta a los perversos. Un ejemplo de esto lo tenemos nosotros en nuestro tiempo, en nuestro país, con los narcos como el Chapo, es que se le componen corridos, la gente pues lo admira, lo ayudaban en contra de la policía, y muchos quieren ser como él. Todos pecaban y cometían delitos en todas partes. No había temor de Dios. Y los que tenían el poder, estos grandes hombres, no impedían esos delitos ni los castigaban. Dios vio la fuente del pecado, el corazón de los hombres. Y más que eso, vio que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Toda la violencia y la opresión, toda la lujuria y el desenfreno que había en el mundo procedían de la corrupción de la naturaleza humana. Todo era maldad. Sus planes, sus engaños, sus trucos eran malos. No hacían el mal por descuido, como alguien que se embarca en una aventura sin fijarse en lo que hace, sino que hacían el mal deliberada e intencionalmente, ideando cómo hacer daño. No podía hallarse nada bueno entre ellos. Tenemos el arrepentimiento de Dios, los versículos 6 y 7, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios no es indiferente al pecado, no lo vio como un espectador al que no lo afecta, lo vio como un padre tierno
que ve la locura y la necedad de un hijo rebelde y desobediente. No solo lo irrita, sino que lo entristece y lo hace desear haberse visto privado de descendencia. Si le dolió en su corazón. Aquí leemos: y se arrepintió Jehová. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, hemos encontrado una contradicción en la Biblia. No. Se arrepintió Dios, le dolió en su corazón. Dios se entristece. Son expresiones propias del carácter humano y no debemos entender que afectan la honra de la inmutabilidad o la felicidad de Dios. Estas palabras no indican pasión o ansiedad alguna en Dios. Nada puede perturbar la mente eterna, sino que expresan su justo y santo desagrado hacia el pecado y los pecadores que se rebelan contra él. Cuando leemos que Dios se arrepintió, se trata solo de nuestro modo de hablar, un antropomorfismo. Ver las acciones de Dios desde el punto de vista como si fuera hombre, para que entendamos. Pero cuando se dice, por ejemplo, la mano de Dios, Dios es espíritu y no tiene mano. Ese es un antropomorfismo. Cuando alguien se arrepiente de hacer algo, deja de hacer eso que está haciendo y hace otra cosa. Así también Dios creó al hombre y luego destruyó al hombre. Dios es eterno y ha predestinado todo lo que ocurre, cumpliendo su santa voluntad. Así que el arrepentimiento de Dios no es un sufrimiento o un acontecimiento para Dios, pero desde la perspectiva de la criatura que está sujeta al tiempo, que vive en el tiempo, es un cambio de acción. Todo lo cual fue decretado por Dios en la eternidad. Dios decretó desde la eternidad tanto crear al hombre como destruirlo. Dios no está limitado por el tiempo. Él es eterno. Él creó el tiempo. Y todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el tiempo es la realización o el funcionamiento de su decreto eterno. Esto significa que si atribuimos emociones a Dios o reacciones como arrepentimiento o ser provocado a ira, y estas las entendemos como si Dios existiera en el tiempo y estuviera sujeto al tiempo y reaccionara a lo que sucede, estaríamos quitando su eternidad, lo estaríamos rebajando a una criatura. La eternidad de Dios es precisamente eso, que Él está por encima del tiempo, algo que no podemos entender nosotros, porque tenemos un principio y un fin. El decreto de Dios es una causa simple, con una multitud de efectos insondables para nosotros, no para Dios, todos los cuales se unen en la gloria de Dios a través de la redención de sus elegidos y en la muerte y resurrección de Cristo y el juicio de los incrédulos. Nada sucede accidentalmente, nada que no haya sido previsto sucede, y no hay nada que pueda sorprender a Dios. Él es perfecto y no cambia. Él mismo lo dice a su pueblo. Por ejemplo, en Malaquías 3:6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. O en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que leímos no implica que Dios haya cambiado de idea, porque si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dice Job 23:3, y lo leímos ahí en Números. Este versículo expresa un cambio en su modo de actuar. Después de hacer Dios al hombre recto, actuó con él de tal modo que demostró que estaba contento con su obra. Vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero ahora que ese hombre había apostatado, mostró su desagrado, de manera que el cambio se había producido en el hombre, no en Dios. Dios decidió destruir al hombre. La palabra original es limpiar. Limpiaré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Como la suciedad o la mugre que se quita de un lugar que debería estar limpio y se echa a la basura. Hasta la bestia y el reptil y las aves del cielo fueron hechos para el hombre y para que el hombre sirviera y honrara a Dios con ellos. Y fueron destruidos porque el hombre los había utilizado para sus maldades y pecados. Por último tenemos la gracia en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hemos visto cómo el mundo era una maldad generalizada, sumido totalmente en la maldad. El relato de las generaciones de Adán termina con esa maldad, pero con la declaración: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios es su favor, su inmerecido amor que es recibido por medio de la fe. Esta gracia no solo le dio a Noé algo que no merecía, sino que le dio precisamente lo opuesto a lo que merecía. Dios no solo libró a Noé y a su familia de las aguas del diluvio, en realidad los usó para continuar la línea de Adán y Set. De esta familia dependía la promesa que Dios hizo de la simiente de la mujer. Por medio de la descendencia de Noé, el Dios de misericordia cumplió esa importante promesa. Es importante notar que la condición del hombre que se describe en este pasaje sigue siendo la misma en cada persona que ha venido a este mundo. Es la misma en cada uno de nosotros, desde el nacimiento. Desde el mismo nacimiento hay pecado, hay corrupción, hay esa naturaleza. La Biblia enseña la depravación total de la raza humana. Esa depravación total no quiere decir que absolutamente todo lo que se haga sea malo. Veíamos ahí con la línea de Caín, que inventaron la música y herramientas y la economía, pero todo estaba manchado por el pecado porque no se hacía para la gloria de Dios. La tierra estaba llena de maldad, como puedes ver a tu alrededor. Y si examinas
como puedes ver, tu vida. El único remedio es el mismo que Noé encontró en los tiempos del diluvio: la gracia de Dios, el maravilloso amor que llega para rescatar a los pecadores que merecen que Dios los destruya. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que tú la apliques a nuestra alma, a nuestro corazón, donde todavía hay remanentes de pecado que deben ser limpiados, y tu palabra nos revela a Cristo, su obra, su gracia y misericordia de darse a sí mismo por nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Padre, usa tu palabra con nosotros en este día, aquí, en este lugar, y muestra tu misericordia, y te pedimos solamente una cosa: gracia. Gracia para nosotros, pecadores. Lo pedimos en